No, ya Claudia maneja bien el tema de los mitos. Sí, manejo muy bien la historia de Tahuí Queraná. La vez pasada estuvimos hablando de eso. Sí, a mí me cuesta todavía. No, sí me acuerdo muy bien y planteaba la duda si hace falta enseñar a los más pequeñitos esa historia. Porque Claro. yo creo que sé muy bien porque me generaba mucho miedo. Claro. Sí. Bueno, y lastimosamente, ¿verdad? Por un lado, el efecto que eso generó por generaciones en Paraguay, pero entender también que fue una historia creada, que en su momento no era parte de la realidad. A partir de su creación, comenzó a tener una divulgación tan grande que allí impactó en toda la gente. Es obra de un genio de la literatura paraguaya, que en vida fue Narciso R. Colmán, conocido como Rosicrán. Y toda esa versión de estos mitos está en un libro que él publicó que se llama Ñande Cuicuera, traducido Nuestros Antepasados. Qué locura la mente que tuvo ese cráneo Sí. famoso. Sí, Sí. señor. Y Pero el él más era... popular es el bombero. Claro, pero justamente el bombero no está en la lista de los 7. Claro, Sí, los sí. hidráulicos. Y es una de las interrogantes y viene a partir justamente de eso que él creó, porque él tenía una visión tan fuerte por los mitos greco-latinos, donde siempre los dioses y semidioses aparecen así como el centauro, mitad caballo, mitad hombre, Medusa, una mujer con cabellos de serpientes. Bueno, y él creó algo parecido. Por ejemplo, se crea el famoso Teyú Yaguá. Teyú, que es lagarto, y Yaguá, que es perro, perdón. Y por allí 7 cabezas de perro. Y en la historia, a medida que uno lee, uno se da cuenta que el 7 no fue precisamente el número de la buena suerte de Narciso Recomán, porque él vincula al 7 todo lo malo que apareció en su libro en el de Cuicuera.